Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Estamos aquí con dos invitadas muy especiales, muy amadas, y tenemos algo muy tremendo para todas las mujeres, pero también para todas las familias. Y vamos a estar hablando hoy acerca de generaciones futuras y el impacto que nosotros podemos hacer en esas generaciones. Y quiero darle la bienvenida a nuestra amada pastora Coco Winston, que vienes de Estados Unidos. Bienvenida a este lugar. Qué privilegio tenerte aquí en México. Y nuestra amada pastora Dulce Castro también. Gracias, pastora. Ella está aquí en México, habita aquí en México, y viene de la iglesia CBP, en la colonia Morelos, y también es un privilegio tenerla con nosotros. Sí. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de los niños, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esos criaturitas que pareciera que los vemos pasar y pareciera que son chiquititos y que no hacen nada y que no pueden hacer nada. Exacto. Pero cuando entendemos que los niños tienen el mismo espíritu que un adulto, ay, sí, el mismo espíritu que nosotros, exacto, sabemos que pueden hacer cosas tremendas y que a veces nos sorprenden. Sí. Y sabemos que en Coco has tenido una trayectoria importante, un impacto importante ahí en Estados Unidos con los niños. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué es lo que hacían? Uy. Bueno, empezando, nuestra vida fue transformada en una forma muy radical, ¿verdad? Mi salvación, específicamente, en Monterrey. Yo soy originaria de Monterrey, arriba de los Regios, y ahí bajo un misionero fue que nosotros conocimos de la palabra, que llegó ahí cerca de nuestra casa, fíjate, y ahí comenzamos nosotros. Yo vengo de un trasfondo religioso, la religión oficial, ¿verdad?, de México, y criadas en colegio. Mis hermanas y yo estuvimos ahí la mayoría de nuestro estudio, preparadas en lo que es buenos modales, ¿verdad? Todo lo que puedas tú pedir, ¿verdad?, en el estudio, en lo secular. Pero ya más joven me sentía vacía. Y como el Señor llega a nuestro corazón, a nuestra familia, lo conocemos, nos salva, y de un trasfondo religioso a tener una relación viva con el Señor fue algo impactante. Entonces todo lo que nosotros leíamos y estudiamos en la palabra era un hecho, ¿verdad? Porque yo lo que antes tenía era solo requisitos, religión y estructuras humanas. Entonces, cuando llegamos al Señor, nuestro primer trabajo y ocupación fue con los niños. Ahí. Ya. Wow. Para esto, en mi estudio, yo lo que anhelaba era ser educadora, pero por cuestiones financieras no pude hacerlo. Pero como el Señor nos pone en la iglesia a ser mi mamá la directora de la escuela dominical y nosotras sus maestras. Oye, eran como más de 500 niños porque era una iglesia grande, ¿verdad? Wow. Entonces, los niños de primer estancia llegan como caballitos broncos. Al fin niños. Claro. Entonces nosotros apenas estábamos aprendiendo de la palabra de la Biblia y cómo enseñarles o cómo llevarles el evangelio o cómo tratar con ellos. Entonces el Señor nos fue dando formas y juegos y cantos y esto y que el otro, y fue enseñándonos, y ha sido, pastora, una maravilla trabajar con los niños. Wow. Desde ese entonces, y ver sus vidas. Ahora que pasan los años y nos topamos con ellos, porque a mí me tocaban los chiquititos de kinder, que esos apenas ni de kinder, más chiquitos de edad, que me los llevaban al salón. Tenía yo en mi salón como 50 niños, todo eso, y todas miniaturitas, y cómo ellos aprenden, son tan abiertos a la palabra, se aprenden los cantos, claro, uno repite y repite y te quedas sin voz y todo,
pero es algo tan bonito trabajar con ellos porque ves su fe sencilla y su fe sincera. Que de alguna manera lo vemos también en el ministerio, ¿verdad, pastora? Sí, claro. La experiencia que me imagino que has tenido también tú en tu iglesia con los niños, ¿verdad? Dominical, y te llegan de todas partes, claro, y de diferentes trasfondos, y cómo el Señor nos va llevando para instruirlos desde pequeños. Así es. Sí, la Biblia dice en Proverbios que nosotros como padres o como mentores tenemos que instruirles, y la palabra instruir tiene que ver con estar cerca de ellos. Como padres nosotros necesitamos estar cerca de ellos, así como un padre espiritual, un pastor, está cercano a la oveja, al creyente, le está mentoreando, le está cuidando, le está alimentando. Nosotros como padres también necesitamos instruir a nuestros hijos. La iglesia es importante, pastora, que no minimice, que le dé el valor y la importancia al área de la escuela dominical. Yo creo que eso es un tema bien importante, porque siempre pensamos que los niños son menos, ¿no? De alguna manera pensamos que son menos, que no tienen la capacidad, que no tienen el pensamiento. Obviamente sabemos que no tienen todo el conocimiento que tiene un adulto, ni la madurez que tiene un adulto, pero tienen tantas cosas que a un adulto yo creo que debería de... Le falta. ¿Verdad? De tener, ¿no? Sí. Entonces, qué hermosos son los niños, y bueno, pues vemos el corazón de Jesús siempre. Así es. Hablando a favor de los niños y buscando a los niños, y lo que el Señor ha puesto en tu corazón, con todo lo que han hecho, en el corazón de Pastora Dulce igual, con los niños ahí en su congregación, viene ese amor del Padre. Así es. Viene ese amor. Ahí se manifiesta, así es. Y lo más bonito es, fíjate que a veces traían niños invitados, no venía la mamá, no venía nadie, porque pues ellos no eran, ¿verdad?, cristianos, pero el niño venía con su vecinito, con su amiguito, con su primito, y como a través de ese niño pequeñito, luego los papás venían a los pies de Cristo, por ese niño que, mamá, está bien padre, está bien bonito, y con ese amor y esa vivacidad que tienen ellos, como familias han sido salvas a través de un pequeño. Y muchas veces que piensa uno, que les den clase para que no estén aquí distrayendo o distrayendo a los papás o algo, y no es para distraer, es para enseñarles en las escuelas, en la escuela bíblica o en las escuelas de domingo, por decir, en la iglesia, enseñarles quién es Cristo, cuánto los ama, cuán importante es cada pequeñito para el Señor. Eso es maravilloso, llegar a sus corazones. Qué importante, tenemos que romper, ¿verdad?, con esa mentalidad de que a los niños hay que alejarlos, que los niños que no se oigan, que no se vean, ¿no? Hagan algo con los niños, como si fuera una plaguita. Una plaga. Y es una plaga muy bonita. Digo, yo los amo. Pero hay tanto que podemos aprender de ellos y disfrutarlos. Así es, ¿no? se disfruta. Yo creo que para eso se necesita un corazón. Así es. Entender el corazón de Jesús para poder entonces tener ese corazón para los niños ellos. Y procurarlos. Yo creo que es algo que tenemos que convivir más con ellos, hacerlos más parte de nuestras actividades. Pareciera que los adultos luego tenemos una actividad y excluimos a los niños en lugar de que sean parte de lo que estamos haciendo. Mira, ven, vamos a hacer esto, mira, ven, vamos a hacer lo otro. Y eso es parte también de la identidad que ellos van a ir buscando y van a ir viendo como un ejemplo, ¿no? Así es, sí. Vamos a seguir hablando de esto, creo que vamos a ir un corte y vamos a continuar.
Pues vamos a seguir hablando acerca de los niños y vamos a ver cómo podemos, Pastora Dulce, cómo podemos integrar más a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los amigos de nuestros hijos en nuestras actividades. Porque a veces pensamos que nos van a estorbar si están con nosotros cuando estamos haciendo algo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y sin embargo sería de gran bendición que ellos pudieran aportar algo a lo que hacemos. Claro, fíjate que me he dado cuenta, pastora, que los tiempos han evolucionado, han estado cambiando radicalmente, drásticamente, porque la iglesia de antes era como todo reglas, o sea, los padres para con los hijos era, y te vas a la iglesia y casi arrastras, y sabes, tu pregunta, ¿cómo es que podemos integrarlos? No por imposición, sino porque de ellos nazca una convicción en sus corazones. Y para eso se requiere, Pastora Coco, un modelo a seguir. Como padres tenemos la influencia y el gran trabajo y responsabilidad de parte de Dios para instruir a nuestros hijos con nuestras acciones. El día de mañana que ellos digan, yo quiero ir a la iglesia porque quiero amar al Dios que mi madre ama, eso sería, bueno, ya estamos del otro lado, ¿no? Sin embargo, te comento, venimos viendo cómo la iglesia ha ido evolucionando y cómo es que como padres tenemos ese compromiso. ¿Quieres que tus hijos sean atraídos por Dios? Sé ejemplo. Sé ejemplo, ama a tus hijos, bendícelos y nunca por imposición. Sí, la Biblia dice de una disciplina, de una guianza, de una instrucción, pero no por imponerles algo, sino para mostrarles que Dios es un Dios de gracia, que Dios también piensa en ellos. Así como piensa en el hombre, en el joven, piensa en todos, piensa en los niños. Los niños son importantes para Dios. Muy importantes. Sí, y es muy bonito cuando puedes ver que tus propios hijos, te digo, porque pues nuestros hijos casi vivían bajo las sillas, ¿verdad? Ahí, por ser esposa de pastor, ¿verdad? Claro. Que muchas veces uno no busca ese puesto, ni menos ese título que se me hace tan grande y se me sigue siendo tan grande. Ay, pastora. Pero aquí estoy, ¿verdad? Y los hijos estaban ahí, entonces enseñar a ellos que cada día que uno va a la iglesia, a las congregaciones, es una cita que vamos con el Señor. Claro. El Señor te va a hablar a tu corazoncito, el Señor te va a hablar, tú vas a entender qué quiere Él de ti, estar enseñándoles que Dios no es un Dios allá de la luna y más allá, no, es un Dios que está aquí, que está aquí, que lo puedes sentir, que lo puedes hasta casi palpar, es algo tan real que los niños pueden ver en tu fe que es un hecho que Cristo vive. Así es. En tu vida, en la casa, como pareja, como papás, entonces en la iglesia ellos van a ver a Cristo. Entonces cada día de iglesia, cada día de reunión, cada día de escuela dominical, es que el Señor nos va a hablar. Así es que pon atento a qué es lo que vas a aprender ahora. Y así pasamos. Pareciera que a veces pensamos que, como tú bien dijiste, los niños vienen a entretenerse un poquito en la iglesia dominical. Muchos papás piensan eso. Exactamente. Que me los entretengan un ratito. Que me los entretengan para que yo me pueda concentrar, ¿no? A la hora del servicio, ¿cierto? Pero, pastora, yo me he sorprendido de lo que reciben. Porque saliendo del servicio, estando tal vez en una actividad o en algún evento que tienes oportunidad de platicar con un niño, te puede dar una lección. Cátedra. Te puede dar una prediquita, ¿verdad? En sus formas y todo. Pero ves cómo tienen la doctrina, cómo han captado la doctrina, el evangelio de una manera práctica. A veces sencilla. Podríamos decir hasta mejor que algunos adultos. Sí. Tienen una capacidad
de recibir esa revelación, Sí. podríamos Así es. decir, sin contaminación mental. Es que Eso, son como eso. esponjas pastorales, Sí. son como esponjitas. Y en una fe limpia, Así en una es, fe así es. tan pura, que ellos no es que es esto, que el otro, reglas, no. Es una fe tan sencilla y tan sincera que no, para ellos lo que dice, eso es. Y eso es lo bonito de enseñar a los niños, ¿verdad? Aún hasta los jóvenes que van viendo que en sus vidas hay un futuro, hay un por qué estás aquí en este mundo. No eres una casualidad, Claro. no fuiste un deseo hormonal, ¿verdad? Sino estás ahí por un propósito, Así es. ¿verdad? Entonces cada vida es preciosa, es un don precioso que les digo, Dios te ama como no te imaginas, y eso me conmueve. Claro, Así es, así el es. amor de Dios, ¿verdad? Y qué importante es decírselos, Ujú. porque a veces no lo decimos, Sí, tal vez la rutina, los tiempos, el reloj, no nos Sí. tomamos el tiempo para estar con ellos, ¿verdad? Yo creo que el tesoro más grande que podemos darles a los niños es el tiempo. así es, sí, Pasar sí. tiempo con ellos. Cierto. Ellos lo anhelan, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Sí, sí. Pues Sí. es, creo que, bueno, si hemos estudiado el libro de los 5 lenguajes del amor, creo que sería muy oportuno para que tú y yo como padres, como madres, les compartamos o estudiemos este libro de los 5 lenguajes del amor. Es un libro muy bueno que nos ayudaría a ver cómo son nuestros hijos y qué es lo que demandan, su tanque, la necesidad que cada uno tiene. Y la pastora lo acaba de decir perfecto. Los niños muchas de las veces no quieren tus regalos, no quieren cosas, te quieren a ti, Sí. quieren tu tiempo, Que los escuches. y eso es un Sí. valor muy, muy apreciado por ellos. Y a veces pensamos que no tenemos el tiempo, Ujú, ujú. ¿no? Sí. El típico, mamá, podemos jugar es que ahorita no puedo, Cierto. es que ahorita no tengo el tiempo. Y la verdad estamos negándoles Sí. Esa oportunidad. un valor que va a marcar, ¿verdad? Su autoestima, su vida, Su vida. y todo. Total. Yo valgo el tiempo que mi mamá me dedica, Así es. o mi pastora me dedica, o, ¿verdad? Mi maestra me dedica. Qué importante es eso, ¿no? Si nosotros como adultos anhelamos pasar tiempo de calidad, Claro, Imagínate ¿verdad? los Hablando de chiquitos. los lenguajes del amor, así es. Sí, ¿verdad? es Mi cierto. esposo, por ejemplo, Pastor Yves, es tiempo de calidad. Entonces, qué importante es saber cuál es el lenguaje para a ese niño, ¿verdad? O el contacto físico, o Los regalos, llegar sí, con sí. Palabras de afirmación. de pastor. afirmación. Sí, sí, sí. Qué importante es detectar el carácter y la Así es. necesidad y los dones y todo Sí. lo que- Así es. Y eso solamente lo podemos obtener cuando pasamos tiempo con ellos. Exacto, Así sí. Los vas conociendo, Así es. vas sabiendo cómo es su personalidad, ¿verdad? Aunque sean chiquititos, empiezan ellos a desarrollar conforme su personalidad. Ellos, aunque sean chiquititos, bebés, gateadores, ya traen su personalidad muy bien, que la puede uno palpar. Entonces, por ahí uno puede entrar a lo que se requiera. Así es. Abrazos, palabras de afirmación, decirles cuánto los amamos o cuánto los ama el Señor, sus papás. Entonces, uno, por ejemplo, con nuestros hijos es lo mismo, es dar el tiempo. Y vaya que anda uno muy ocupado, pero te tienes que dar el tiempo, los tiempos en la mesa, cuando comen, ¿verdad? Cuando ya van a las escuelas, ya más grandecitos. Entonces son tiempos tan maravillosos que uno tiene que estar buscando dónde puedes dar ese tiempo de calidad en diferentes formas. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Pues yo creo que hay mucho que decir acerca de los niños y lo que nosotros podemos contribuir para Yes. que ellos puedan crecer con vidas Ya.
pues dignas, Claro. dignas y con propósito divino. Así es. Con ¿cierto? propósito. Así es. Entonces, Ya. bueno, pues vamos a cerrar este primer programa. Y bueno, vamos a tener una serie de 5 programas. Este es el primer programa de 5, ¿verdad? Generaciones futuras. Así es que no te lo pierdas, siempre búscanos día con día, porque vamos a estar hablando de este tema tan importante para nosotros, pero también para el Señor. Y nunca olvides que siempre debemos estar en victoria.